comporta como todo eso, ¿sí? Ejerce el poder, ujú, pero no es titular del derecho real, ¿sí? La posesión va a ser ilegítima. ¿Mm? Entonces, de allí que vamos a tener, ¿sí? Una primera clasificación y vamos a decir que la posesión es legítima, ¿sí? Tomando ese artículo 1909, ¿sí? Cuando esa posesión, o sea, o ese poder de hecho sobre la cosa, ¿sí? Es el contenido de un derecho real constituido de conformidad con este código, ¿sí? Acá tomamos en 1916. Establece una presunción primero. Dice, las relaciones de poder se presumen legítimas a menos que exista prueba en contrario. Vale decir, si estamos ante la duda si es legítima o ilegítima, ¿por qué? Porque el poseedor, cuando se encuentra en relación con la cosa, ejerciendo actos posesorios, ¿sí? El señor que cerca su casa, el señor que vive en una casa, el señor que arrenda su casa, el señor que corta el césped en su casa, el señor donde en su casa, digamos, ha puesto un negocio, ¿sí? Montón de actos posesorios. Ese tercero, ¿sí? Que es el deudor dentro del derecho real, ¿se acuerdan? Ese erga omnes, que no le conocemos las caras, ni los nombres, ni los apellidos, porque no son deudores determinados, sino que son sujetos pasivos que tienen un deber, cuando hablamos de la unidad uno, ¿sí? Lo primero que le dice la ley, cuando usted mire todo eso, ¿sí? La ley le está diciendo a usted o está presumiendo que la posesión que ejerce ese señor es legítima. ¿Qué significa? Que ese poder de hecho está amparado o representa el contenido de un derecho real. Eso vamos a presumir. Pero claro, la presunción no es iure et de iure, sino que dice el Ni artículo tanto. 1916, a menos que exista prueba en contrario. Claro, porque puede haber otra persona que esté discutiendo ese derecho y obviamente va a querer probar que ese señor que posee ahí es poseedor, pero se comporta como titular, pero no lo es, como dice la última parte del artículo 1909, ¿sí? Bueno, ese Profe, sería el disculpe. poseedor legítimo y dice el 1916 a continuación. Sí, porque no tiene la definición de cuando es legítima, porque lo trae del otro artículo. Dice, son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de la ley. Claro, ese mismo señor que yo les graficaba recién, que se encuentra en relación con la cosa y que el tercero lo ve en relación a la cosa, ¿sí? Aparece ante ese tercero como un dueño y la ley lo presume como tal. Puede suceder que esa posesión, ¿sí? No esté amparada en un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones del código, ¿sí? O sea que entraríamos en la segunda parte del artículo 1909 cuando dice, comportándose como titular de un derecho real, dice, lo sea o no. Cuando dice el no, ahí lo vinculamos con el artículo 1916 y ahí estamos hablando que es un poseedor ilegítimo, ¿sí? Siempre se Legítimo. vincula la legitimidad o la ilegitimidad de la posesión, se vincula a la existencia o no de un derecho real. Porque ahí hacemos otra conexión. Cuando nosotros hablamos de los derechos reales, hemos dicho en la unidad 1, que el derecho real, que es un poder jurídico, ¿sí? Tiene dos elementos, la posesión y las cosas, ¿se acuerdan? O sea, posesión y cosa. Y algunos derechos reales, por la reforma del código, también tienen, en vez de tener posesión y cosas, tienen bienes, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando, entonces podemos abrir una primera flechita y decir posesión legítima o ilegítima. Ahí nomás mi mente se tiene que ir o me tengo que ir a razonar con este lo sea o no, después qué presume el código de 1916 y cuándo Ah, ¿qué tal? serían ilegítimas. ¿Cómo? Sí. Comprendido, ¿verdad? Profe, disculpe. Sí. Federico Ochoa tiene abierto el micrófono e interrumpe a cada momento. Si lo puede apagar, así la escuchamos mejor. Por favor, el compañero Ochoa. Usted lo puede silenciar al micrófono, doctora.
A También ver, puede vamos a ver. designar también puede ¿Y qué designar habrá un dejado? ¿Se habrá ido el administrador. señor Ochoa? A ver que lo tengo que buscar. Profe, también puede designar un coadministrador o un Listo, profe. coanfitrión para que le Ahí ayude. está, ya está muteado. Está muteado, ¿verdad? Ya, ya. Gracias. No, gracias a ustedes me van poniendo ahí o levantan la mano o escriben ahí, tengo en el chat. Bueno, lo que pasa, chicos, que como está en simultáneo, tengo que el chat, acá para mí lo importante es que me entiendan, entonces son muchas herramientas ya. No Bueno, se preocupe. gracias. Bueno, entonces, muchas veces preguntamos, ¿cuándo es legítima la posesión? Y nos dicen, es legítima cuando es conforme a la ley. Error. Está diciendo algo parecido, pero cuando ustedes vayan a definir a la posesión legítima, y no es que van a decir esto, van a tener que imaginar a esa posesión que se encuentra en la cajita cuando abrimos. ¿Se acuerdan la cajita que yo siempre digo en clase? Cuando abro la cajita del derecho real, le encuentro allí a la posesión y le encuentro a la cosa. Pero a veces puedo encontrarla la posesión que anda por ahí sola sin estar adentro de la cajita, ¿sí? Y en ese caso no significa que no haya posesión, sino que, como dice el artículo 1909, es alguien que se comporta como titular de un derecho, pero que no lo es. Porque nosotros hemos visto que hay muchas formas, ¿sí?, de adquirir el derecho real de dominio, y ahí aparecen los modos originarios y derivados. En los modos derivados, por ejemplo, vinculamos a la tradición, inmediatamente nos lleva a pensar en la teoría del título y el modo, ¿sí? Cuando hablamos de teoría del título y el modo, aparece el título como antecedente o causa fuente y aparece el modo que es la tradición o la entrega de la tradición, de la cosa, ¿sí? De la posesión. ¿Qué pasa cuando no existe ese título que le antecede? Igual puede haber entrega de la posesión, ¿sí? Quizás no está el título que le antecede porque el que entrega la posesión tampoco tenía título, ¿sí? Supongamos, fallece una persona y queda viviendo ahí el casero que le cuidaba la casa, que él reconocía en otro la propiedad de la cosa, con lo cual él comienza poseyendo como tenedor, pero al cabo de cierto tiempo comienza a realizar actos, ¿sí? Y ese título de tenedor lo intervierte por una causa propia, por una intervención unilateral. Y, por ejemplo, cuando un heredero del señor le manda una carta documento y le dice, restitúyeme el inmueble, el señor le contesta, no, yo soy poseedor y demás. Ahí está, digamos, él manifestando su intención de comportarse como titular de un derecho y en ese caso no lo es. Alguien le entregó la cosa, ¿sí? Le entregó en carácter de tenedor y después él intervierte y pasa como poseedor. Supongamos que él, habiendo intervertido su título, este señor que era casero de un inmueble, ¿sí? Cuando fallece quien le dio en tenencia la cosa, y después él intervierte su título y comienza a poseerla la cosa, él a su vez viene después y le transmite la posesión, le cede la posesión, ¿sí? Acá a algunos de ustedes, ¿sí? Va a haber tradición traslativa de posesión, ¿sí? Pero como él no tiene el título, no tiene y nadie puede transmitir algo que no tiene, ¿sí? Usted adquiere la posesión. Usted no es ningún poseedor, digamos, vicioso, ¿sí? Ni de mala fe, porque le ha entregado voluntariamente. Pero es ilegítimo porque no hay una causa que le anteceda. ¿Por qué? Porque quien le ha transmitido a usted, que es el señor Casero, que intervirtió su título y demás, él no tiene título, él poseedor. Es decir, que la idea de esto es que la posesión, aunque ilegítima que fuera, no pierde su naturaleza de poder jurídico, de poder, digamos, un poder de hecho sobre la cosa con intención de comportarse como el dueño como el titular de un derecho real, aunque no lo sea. Bueno, comprendido entonces. ¿Mm? Bueno, acá la clave para estudiar este tema está en el artículo 1909, ¿sí? Junto con el artículo 1916. Bueno, ahora bien, la posesión, cuando es legítima, es como la posesión, digamos, que se encuentra en la escalera a lo alto. Si es legítima y si es el contenido de un derecho real que se ha constituido de conformidad con las normas del código, no admite clasificación en viciosa, no viciosa, de mala fe o de buena fe, porque si no, no sería el contenido de un ejercicio real constituido de conformidad con la ley. Si la posesión que se adquiere por ese modo
¿sí? Se supone que ha venido, ¿sí? O ha sido adquirida luego de todo un camino recorrido de legalidad para constituirlo al derecho. Entonces no admite ninguna clasificación. Es decir, la primera flechita que nosotros, digamos, sacamos para clasificarla, digamos, a la posesión en legítima, quedaría ya, digamos, como sin ninguna otra clasificación. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pero estaba buscando porque no sé si tenía en esta compu o en la otra, porque no estoy en otra. Ta, 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 ta. Espera un segundito. Me parece que es esta. Voy a ver. Ah, varios deditos que aparecen y que... Sí, acá está. Feliz día, profe, atrasado. Ay, gracias, chicos. Gracias, gracias. Muy feliz día, profe. Muchas gracias. Justo encontré algo que quisiera compartirles acá, si me tienen un poquito de paciencia. Yo me tengo que amigar un poco con la tecnología, chicos. Espacio publicitario. A ver, ¿a dónde ¿Necesita decir, estamos? profe? ¿Cómo dicen? No interrumpan. Esperen un Si segundito que necesita quiero ver si ayuda. les puedo compartir. Profe, ahí en el Zoom tiene Sí. un cuadradito de color verde. Acá, ahí está, es que Tiene que encima la apretar tengo. ahí y Ahí está, ahí tiene que compartir claro, pantalla. gracias. No, de Encima, nada. imagínense que la tengo en inglés a la computadora. Es como que todo conspira contra mí hoy. Esta es. A ver, ahí están viendo algo. ¿Lo ven? Sí, Sí, ahí está cargando. Está cargando. A ver. ahí sí. Listo. ¿Lo ven el tamaño todo o no? Sí, sí. Bueno, está atento el doctor Yaskayer porque conoce estas deficiencias mías, entonces está preocupado él, digamos. Ahora le voy a mostrar que estamos compartiendo la... Ah, va. Es hacker la profe. Doctor Yaskayer, le digo a los chicos acá que estoy dándole tranquilidad, que está todo compartido y está todo en orden acá. Se ríe, les manda salud. Bueno. Bueno, ahí está el cuadrito. Fíjense, hemos hablado de esto que está acá en legítima, ¿sí? Esto hemos hablado de la legítima. Se le quieren sacar fotos porque eso es como un esquema que permite ubicarnos. Cuando yo me voy, ¿sí? A las legítimas, ahí estamos. Legítima 1916-1917 importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las leyes. Y eso es lo que les acabo de decir cuando hemos leído, digamos, el artículo. Bueno, nos vamos, ¿sí? A ver cómo continuamos en esa clasificación. Acá estamos. Esperen porque, esperen un segundito. ¿La están viendo ustedes o no? Sí, sí. Sí, sí se Sí, la ve. ven. Bueno, bueno, al lado de ella está la ley legítima, que es el ejemplo que les he dado del señor este que está en la posesión de la cosa, ¿sí? Que la puede haber transmitido incluso a terceros, ¿sí? Pero que no, esa posesión no representa el contenido de un derecho real. Está ahí como sola, fuera de la cajita. Bueno, ahora bien. Si volvemos a este cuadro, que es el principal, vamos a ver que esa posesión ilegítima, es decir, la que no se ampara en el ejercicio de un derecho real, puede ser de buena o puede ser de mala fe, ¿sí? De buena o de mala fe. La posesión de buena o de mala fe, ¿sí? Ahí vamos a ir porque el propio código nos está hablando, digamos, de estas cuestiones. Y el artículo 1918 nos dice que el sujeto de la relación de poder es de buena fe
si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Sí, dice, si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, cuando por un error, que es un error de qué tipo nos está pidiendo, que sea un error esencial y excusable, ¿sí? De Está hecho. persuadido de su legitimidad, carece de, digamos, él no podía conocer, dice el artículo 1918, ¿sí? Ni puede conocer ni conoce, es decir, le da la posibilidad acá de que pueda conocer o de que no conozca. Esa sería, digamos, la clasificación de la posesión de buena fe. Es decir, este sujeto, ¿sí? Que es ilegítimo, no está amparado en un derecho, ¿sí? No tenía la posibilidad, y en ese caso lo que hay que hacer es analizar el caso concreto, es decir, el código no trae una línea así taxativa de cuáles son los supuestos donde el sujeto carece, es decir, que la buena fe, digamos, es una cuestión de que tiene que analizarlo, ¿sí? En el momento en que se plantea el conflicto, unos conflictos posesorios, por supuesto, en decir, bueno, ¿a quién corresponde el derecho, ¿sí? O a quién corresponde esta posesión? Es de buena fe, dice, cuando está persuadido de su legitimidad, cuando el sujeto, ¿sí? Creía, ¿sí? O podía creer que quien le transmitía, digamos, esa posesión tenía el derecho, digamos, para poder transmitir. Bueno, ¿qué pasa con la buena fe, digamos, dentro de nuestro código? Así como dentro de las relaciones de poder, cuando el código dice se presume, ¿sí? Que son todas legítimas, nuestro código también presume, en el artículo 1919, que la relación de poder, o sea, la posesión, se presume de buena fe, se presume, ¿sí? Hasta tanto alguien demuestre lo contrario, es decir, que puede haber una persona que discute y que diga, no, él conocía que el señor que le ha transmitido a él en realidad era el casero de la casa y que en realidad no era un poseedor, sino que era un simple tenedor, un tenedor precario que tenía obligación a restituir la cosa o que se encontraba allí, sí, en una relación de dependencia, hospedaje o hospitalidad, ni siquiera un tenedor, sino que era un servidor de la posesión del otro. ¿Mm? Esa sería la de mala fe, la de buena fe. Ahora, ¿siempre se presume la buena fe? No, porque hay casos donde la mala fe se presume. ¿Cuándo se presume la mala fe? Dice, cuando el título es de una nulidad manifiesta, ¿sí? Porque puede suceder, ¿sí? Que la posesión haya sido transmitida de una persona a otra, ¿sí? En virtud de un título, de una causa jurídica, ¿sí? Supongamos una persona que no tenía la posesión, ¿sí? O que no tenía la capacidad, ¿sí? Transmite esa posesión y la nulidad que tiene es una nulidad manifiesta. ¿Mm? Ahí se presume. Se presume también cuando se adquiere de persona, dice que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medio para adquirirlas. ¿Qué les parece a ustedes si yo voy a comprar, ¿sí? Un anillo de oro en el drugstore de la esquina de la facultad? A pesar de que el artículo 19 en su primera parte dice que se presume que yo soy de buena fe, ¿ustedes les parece que el código ahí me podría presumir a mí que sea de buena fe? Porque yo puedo decir, bueno, no sé, a mí me ha dicho una compañera acá, Franco, que está conectado, me ha dicho, doctora, vaya ahí que lo va a comprar barato. No, no lo va a ver así en la vidriera, pero el chico le va a mostrar una cajita donde tiene varias cosas que vende, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso puede salvarme a mí de la presunción del artículo 1919? No, No. ¿Por qué? Porque el propio artículo dice que el código no, me presume a mí de mala fe cuando yo lo adquiero de alguien que habitualmente no está, digamos, acostumbrado a vender ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, Doctora, esperen que siguen disculpe, pidiendo gente. Sí, sí, hay personas esperando por entrar, quería avisarle sí. eso. Ahí he puesto admitir a todas y me dice que ya waiting room cero, o sea, no hay nadie. Bueno, eh, claro, porque en el drugstore de la esquina, ¿sí?
como dice acá, es una persona que habitualmente no hace tradición de ese tipo de cosas. Me podrá vender un chicle, una Coca-Cola, un turrón, cargarme la tarjeta del ciudadano, pero no vende, no voy a comprar una joya preciosa en ese lugar. ¿M? O dice, no está acostumbrado a hacer tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas, ¿sí? Claro, tampoco tiene, digamos, a lo mejor yo vaya caminando por la esquina, ¿sí? Y ustedes han visto que hay mucha gente que vende cosas así en las esquinas, el chico que vende, por ejemplo, una bolsa, un chico que puede vender un repasador, o una Sí, persona que puede vender una billutería en la esquina, una pasta frola y demás. Y bueno, y de pronto me vende, digamos, entraría en el primer supuesto también, y de pronto, bueno, la señora me ofrece venderme un iPhone 18. Y bueno, no tiene medio, entiendo que no tiene medio para adquirirlo, para venderme eso, y además no acostumbra a hacer tradición de la cosa. Entonces, por más que yo pague el precio, ¿sí? Y que a mí el código no me exija, en este caso, la buena fe registral, porque ya vamos a hablar del código como exige, y bueno, el código a mí me presume que yo soy de mala fe por encontrarme en estos supuestos. Dice, o cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona. Claro, porque ¿quién sería la otra persona? Resulta que el diseño, ustedes han visto que los animales, algunos animales, se marcan o se señalan. Bueno, esa marca o señal hace que se presuma que aquel animal que se encuentre marcado o señalado con una marca registrada va a pertenecer al titular de la marca registrada, ¿sí? Entonces, si me venden, digamos, un ganado, por ejemplo, 4 vacas, ¿sí? Y resulta que están marcados los animales, yo las compro, ¿sí? Y resulta que la marca está registrada a nombre del compañero Ochoa, y bueno, a mí el código me va a presumir de mala fe. ¿Por qué? Porque se presume, como dice el artículo 1919, que si ha sido registrada por otra persona y como hay un registro de marcas y señales, entonces se presume, digamos, que pertenecen al titular de esa marca o señal. Bueno, esos serían los casos que si vamos acá, digamos, a la presentación del PowerPoint, serían la mala fe, ¿sí? Y serían los casos donde ahí hablamos de buena fe y mala fe y los casos donde la mala fe o la buena fe se presume. Ahora doctora, bien, sí. en el primer supuesto de presunción de mala fe, ¿podría ser Ujú. el boleto de compra-venta? Sí, el boleto de Bueno, compra-venta. ahí vamos a hablar también porque nosotros teníamos en materia de inmuebles, y ya vamos a hablar del famoso boleto. En materia de inmuebles, nosotros teníamos un artículo en el Código de Vélez que decía que el vicio de forma, ¿sí? De forma del acto jurídico, hacía presumir la mala fe. Más allá de la naturaleza jurídica del boleto, algunos dicen que es una promesa de venta, otros dicen que es un contrato de compra-venta. ¿Sí? El boleto generalmente se instrumenta, ¿sí? En instrumentos privados, a veces cuentan o no con firma certificada y a veces están sellados o no, y a veces están inscritos o no en el registro, porque hay legislaciones, por ejemplo, ustedes saben que hay una ley nacional de registro, pero cada provincia administra su registro, de tal suerte que, por ejemplo, en Tucumán se puede registrar un boleto de compraventa, pero hay en otras provincias o localidades, provincias, perdón, donde no se habilita la inscripción de los derechos de los boletos de compraventa. Claro, el título es de nulidad manifiesta, dice, cuando hablamos de una compraventa que esté instrumentada, ¿sí? En un instrumento privado, ¿sí? Bueno, hay un vicio de forma que hace presumir la nulidad. ¿Por qué? Porque todos los actos jurídicos que tengan por finalidad constituir, transmitir o constituir derechos reales deben ser hechos bajo pena de nulidad, dice el código, por escritura pública. Entonces, ahí habría una nulidad de tipo manifiesta. ¿Por qué? Porque no está instrumentado con la forma que el código prescribe. Entonces, es lo que dice el compañero cuando dice que qué pasaría en ese caso con el tema de los boletos de compraventa. Lo vamos a dejar un ratito al boleto y volvemos en un segundo al boleto porque también me han hecho esa pregunta.
Bueno, ¿en qué momento voy a saber yo cuándo determino si es de buena o de mala fe? Muy importante. Y el artículo lo dice, el artículo 1920, se determina al comienzo de la relación de poder. ¿Cuándo comienza la relación de poder? Cuando se adquiere. Dice, y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. ¿Sí? Y dice, no siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, se debe estar al día de la citación al juicio. Explicamos. Y se me está ocurriendo ahí que podríamos hacer alguna reflexión en un casito. Escuchen. Resulta que el señor este, que vamos a ir al ejemplo del casero, que a él le habían prestado el inmueble, en realidad primero él vivía en un inmueble porque estaba en calidad de casero. Es decir, que, ¿qué relación tenía el señor con el inmueble? A ver, repasemos las relaciones de poder o de hecho. Un Tenencia. servidor de la posesión. Es un servidor de la posesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra ahí en virtud de la relación de dependencia que tenía con el dueño. Pero resulta que al fallecer el dueño, como el señor tenía sobrinos, hijos en otras provincias y no venían nunca, nadie sabía nada, bueno, el señor, sí, él cree, digamos, o entiende, sí, que le pertenece, entonces, ¿qué hace el señor? Eh, Comienza a realizar actos posesorios, ¿sí? A plantar, a cercar, alquila una parte del predio, ¿sí? Y de tal suerte que aparece en esa relación con la cosa frente a erga omnes como si fuese el titular de derecho, aunque no lo es, porque su posesión no reposa en un título. A él nadie le donó, a él nadie le permutó, a él nadie, digamos, le vendió, ¿sí? Bueno, en ese momento, ¿sí? Cuando él entra en la posesión, ese señor es un poseedor, digamos, es un poseedor que no tiene buena fe, digamos. ¿Por qué? Porque al momento, digamos, ¿sí? En que él intervierte ese título, él sabía que carecía de derecho. ¿Por qué? Porque él sabía de que la cosa pertenecía a otro. El derecho pertenecía a otro y la posesión como elemento de ese derecho pertenecía, digamos, a otro. ¿Mm? Sucede que después así el artículo dice, y permanece invariable, es como que, bueno, él va a seguir siendo, digamos, este poseedor de buena fe. Ujú. Vamos a suponer, ¿sí? Que ese señor le transmite la propiedad, ¿sí? La propiedad no, le transmite la posesión, le cede la posesión a un tercero, ¿sí? Ese tercero adquiere, en el momento que adquiere, es de buena fe, ¿sí? Porque él podía, ¿sí? Podía creer de que quien le transmitía, digamos, tenía derecho a transmitirle la posesión. No digo que el derecho, pero sí tenía derecho a transmitirle la posesión. Entonces, ¿sí? Como dice acá, digamos, en el artículo, vamos a ir al artículo para seguirlo. Artículo 1920. Dice, y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. Claro, acá se produjo una nueva adquisición, que es del compañero que vino a comprarle a este señor cuando este señor ya era, digamos, poseedor por la intervención del título unilateral que él había producido. ¿Mm? Entonces ahí cambia y el nuevo va a ser un poseedor de buena fe. Bueno, a ver. De acuerdo a lo que dice, digamos, también el artículo, dice, no sabemos en qué momento, ¿sí? Este poseedor que es de buena fe, el poseedor de buena fe, también puede cambiar y pasar a ser un poseedor de mala fe. Es decir, yo lo voy a calificar en su posesión al momento en que él adquiere. Ahí voy a decir, ¿es de buena o de mala fe? Pero puede suceder que este señor, creo que Ochoa he dicho que era el señor este que le adquiere la posesión al hombrecito que cuidaba la casa, resulta que vienen los herederos
del señor este que vivía y que le prestó, digamos, al casero para que y después interviene el título. Y esos herederos que se enteran de que su tío tenía un inmueble en La Cocha, en la provincia de Tucumán, que fallece y se enteran que hay un casero, le mandan una carta documento y el casero no contesta, ya no estaba, mandan una inspección ocular y se dan con que Ochoa estaba, digamos, viviendo ahí. Ochoa dice, no sé yo nada porque a mí me han transmitido la posesión de la cosa. Los herederos, y le dicen, y entonces lo intiman los herederos Ochoa, y le dicen, bueno, señor Ochoa, usted me va a tener que restituir la posesión de la cosa. Y Ochoa le dice, no, porque yo me comporto como un titular, yo sé que no tengo derecho, pero puedo llegar a tenerlo porque el tiempo que estoy acá más el tiempo que ha estado el otro son 20 años y yo voy a poder adquirir el dominio por prescripción. Entonces, en este caso, ¿sí? Viene los herederos y le dicen, bueno, a ver, como no se quiere ir, hay un litigio ya, porque estamos discutiendo, ¿sí? Nosotros tenemos la propiedad porque éramos los herederos del tío este y teníamos derecho, ¿sí? Porque somos acreedores, deudores, propietarios, poseedores de todo lo que el tío era, ¿sí? Lo vamos a citar a juicio, lo vamos a notificar de una demanda 8A por reivindicación. La reivindicación es una acción real que ustedes no la han estudiado todavía, pero la reivindicación, por ejemplo, la puede intentar un titular de derecho real de dominio. Cuando ha perdido su derecho, está discutido su derecho, como es del caso, ¿sí? En este caso, los herederos, ¿sí? Tienen el título, ¿sí? ¿Por qué? Porque son acreedores, deudores y propietarios de todo lo que era su tío, tienen el título y se pueden remontar al título del tío que a lo mejor le había comprado la propiedad, pero su derecho está vacío del contenido. ¿Por qué? Porque en la cajita esa de donde está la posesión y la cosa, él no tiene ni la posesión ni la cosa que se encuentra ahora siendo ocupada a título de poseedor por Ochoa. Entonces, cuando dice el artículo 1920, dice, no siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, es decir, cuando Ochoa dice, ah, no, yo sabía o ahora sé que pasa esto, se deberá hasta el día de la citación al juicio, es decir, desde el momento en que los herederos lo notifican de la demanda Ochoa, Ochoa, que era de buena fe, pasa a ser un poseedor de mala fe, porque ya hay alguien que aparece levantando la manito y reclamando un derecho. Entonces, a partir de ahí, él tiene la posibilidad de conocer, como dice el artículo cuando define la buena fe o la mala fe, tiene la posibilidad de conocer que ese derecho ya está siendo discutido por otro. ¿Mm? Bueno, y pues ustedes me dirán, ¿para qué tanto esto de por qué nos interesa si conocía o no conocía o a partir de cuándo de buena o de mala fe? Y bueno, porque hay muchas cosas en juego, ¿sí? Y ahí viene lo que decía uno de los compañeros cuando hablaba de decir, bueno, ¿cuáles son los efectos de las relaciones de poder? Y bueno, y hay muchos efectos en las relaciones de poder, porque por ejemplo, el artículo 1935, ¿sí? Que habla de los frutos y productos, ¿sí? Que la cosa produce, los derechos que tenga el poseedor van a depender de acuerdo que él sea de buena o de mala fe. ¿Qué dice el artículo 1935? Dice, el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos y los naturales de vengados no percibidos. Vamos a suponer, ¿sí? Que esta finca, ¿sí? Que es la que está en juego ahora con la acción de reivindicación y demás, además es una finca que tenía limones, ¿sí? Entonces, esos serían frutos naturales que la cosa produce. El poseedor de buena fe dice, hace suyo los frutos percibidos, ¿sí? ¿Cuándo se entiende que los frutos son percibidos? Es que el que es separado de la cosa y es objeto de una nueva relación posesoria, es decir, los limones que se cortan de la planta, al momento que se corta, son frutos percibidos. Ahí el poseedor, ¿qué hace? Hace suyo los frutos percibidos, pero ¿por qué? Porque es un poseedor de buena fe, artículo 1935. Y hace suyo también los naturales devengados y no percibidos, es decir, aquellos que están en el arbolito, ¿sí? Que no han sido percibidos, separados y cortados, también los hace suyo porque él es de buena fe. Él no sabía. Supongamos que al momento que se lo notifica la demanda, ¿sí? Había que cosechar un montón de frutos que la cosa había producido, ¿sí? Entonces, en ese caso entra a jugar o es relevante saber en qué momento alguien pasa de ser de buena fe a ser de mala fe. ¿Por qué? Porque dice el artículo 1935, el de mala fe, el poseedor de mala fe,
debe restituir los frutos percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Supongamos que él no ha fumigado la finca, ¿sí? Y se ha perdido todas las plantaciones de limones. Ahí hay una culpa, él ha dejado de percibir. Entonces, en ese caso, este heredero que lo viene a demandar por reivindicación, cuando le pide al juez que se le reconozca el derecho a los sobrinos de este tío y que el señor Ochoa le devuelva la propiedad, ¿sí? También puede pedirle al juez que le restituya el valor de todos esos frutos, sí, que se han dejado de percibir, porque es un poseedor de mala fe. ¿Y a partir de cuándo es de mala fe? A partir de que ha sido notificado de la demanda. Por eso es relevante calificar o no calificar, digamos, la mala fe y de saber en qué momento una persona es de mala fe o es de buena fe. Y dice en 1935, sea de buena fe o de mala fe, ¿sí? Debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. ¿Por qué el código hace una diferencia entre frutos o productos? ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre frutos o productos? Porque unos son renovables y otros no. Y Ah, uno ujú. ¿Y los productos qué pasa? Los pueden frutos ser objeto naturales, ¿ah? En los frutos naturales dice no interviene la mano del hombre. En cambio, en los productos, además de no ser renovable, puede haber habido la intervención del hombre. Entonces el código dice, bueno, aunque sea de buena o mala fe, debes restituir los productos que haya obtenido la cosa. Y los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa. Es decir, los frutos pendientes, es decir, lo que la cosa no haya producido todavía, vamos a suponer que no se trata de la plantación de limones, por ejemplo, un caso de un alquiler. Este inmueble que tenía el señor Ochoa lo alquila, ¿sí? El alquiler son frutos que la cosa produce, son frutos civiles, ¿sí? Es decir, todos los cánones de los alquileres los percibe el señor Ochoa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El que tiene derecho a la restitución, por ejemplo, vienen los herederos y lo demandan al el señor Ochoa, a partir de ahí él deviene de mala fe. Entonces, todos los alquileres, ¿sí? Que la cosa vaya produciendo, ¿a quién le van a pertenecer? Dice, a los los frutos herederos. pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa. Si los herederos que están acá le demuestran al juez que tienen derecho a que se les restituya la cosa, ¿sí? También van a tener derecho a esos frutos que son pendientes. ¿Cuál es el fruto pendiente? El que todavía no ha sido percibido. ¿Y cuál es el fruto percibido, digamos? ¿Cuál es el fruto que todavía no ha sido percibido? Ahí está en el 1934. ¿Sí? El fruto civil pendiente es el devengado y no cobrado, es decir, todos los alquileres que han ido venciendo y que no se han cobrado, eso es un fruto pendiente que tiene que restituirle, ¿sí? Y si hablamos de fruto, el fruto, digamos, pendiente, ¿sí? Que es el fruto pendiente, pero es el fruto natural, por ejemplo, el caso de los limones, es el que todavía no ha sido, digamos, alzado y separado de la cosa, cortado de la plantita. Todo eso le va a pertenecer a quien, ¿sí? Cuando haya una mala fe, a partir de la notificación, aquel que tenga derecho a restituir la cosa. No es menor y todo eso se define en una sentencia, por ejemplo, de reivindicación, donde el titular del derecho pide todo eso por haber sido por el tiempo que él no ha podido disfrutar de la cosa. Entonces ahí el código sí pone la mira en decir, bueno, un momentito, señor, vamos a ver quién tiene, digamos, quién es de buena o de mala fe para que tenga, digamos, derecho o no a restituir la cosa. También porque es importante la buena o la mala fe, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si la cosa se destruye? ¿Mm? Artículo 1936. El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente, dice. El de mala fe responde de la destrucción total o parcial de la cosa, excepto que se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene el derecho a la restitución. Claro, se está refiriendo a un caso fortuito o fuerza mayor. Eso es importante porque vamos a suponer, ¿sí? Que la cosa que está siendo poseída es, vamos a ver para que el ejemplo sea más gráfico, ¿sí? Por ejemplo, un auto, ¿sí? Entonces, el auto se demanda la reivindicación del auto. A partir de que demanda la reivindicación, usted que era de buena fe pasa a ser de mala fe. Y entonces está obligado, digamos, a varias cosas está obligado.
Ya hemos hablado de los frutos. Vamos a suponer que ese auto se destruye, ¿sí? Que la cosa se destruye. El poseedor de buena fe dice, si sabía o debía conocer, o no tenía posibilidad de conocer que carecía de derecho, no sabía, no va a responder por la destrucción total de la cosa. Es decir, si la cosa, bueno, se destruye ante el reivindicante, es decir, ante el titular del derecho que viene a perseguir que se le restituya la cosa, ¿sí? Esa persona de buena fe no va a responder, ¿sí? No se la castiga como quien dice. En cambio, si es de mala fe, ¿sí? Sí va a responder por la destrucción de la cosa. Por ejemplo, ha chocado y el auto se ha roto. ¿Cómo va a responder? Y bueno, ya el auto no le va a poder devolver. Sí le va a tener que devolver el valor, digamos, de lo que cueste un vehículo. Dice, salvo que la cosa se hubiera destruido, si, aunque hubiera estado en manos del dueño, de los sobrinos de este señor que se ha ido y que ahora vienen como herederos, ¿sí? Porque si hay un caso fortuito, por ejemplo, no sé, está el auto y hay una inundación y se lo lleva la corriente y se destruye, bueno, el señor era de mala fe porque él sabía o debía o podía saber, compró un auto y nunca fue al registro, por ejemplo, es de mala fe, porque ahí la buena fe que se requeriera registrar. Bueno, ahí se pierde. ¿Por qué? Porque si estaba la inundación, lo mismo se iba a perder para el dueño. ¿Me comprenden? ¿Mm? Bueno, esos serían, por ejemplo, cuando el compañero, hemos iniciado la clase, hablaba de los derechos y deberes inherentes a la posesión. ¿Por qué hemos terminado en este tema? Hemos terminado en este tema porque estábamos hablando si es de buena o de mala fe. Bueno, vamos a ver, después terminamos con el tema del boleto. Volvemos al cuadrito. Dice, de mala fe. La posesión de mala fe puede ser simple, ¿sí? Y la de mala fe simple es aquella posesión, por ejemplo, donde, siguiendo el ejemplo, el señor este que era el casero de la casa, ¿sí? Él no ha cometido ni hurto, ni estafa, ni abuso de confianza, ni violencia, ni, bueno, en el caso de un inmueble, violencia, clandestinidad y abuso de confianza. No, él intervierte su título frente al propietario y por ello tiene una mala fe. Se dice que es simple, ¿por qué? Porque la mala fe no está acompañada en la adquisición de vicios, ¿sí? No está acompañada de vicios. Y es el propio código el que ha establecido, ¿sí? Cuáles son los vicios que puede tener esa posesión y en qué momento vamos a determinar también si la posesión es viciosa o no es viciosa. Y bueno, vamos a ir también al momento de la adquisición de esta posesión. Bueno, posesión viciosa, artículo 1921. La posesión de mala fe, ven ahí en el cuadrito, sin seguir el cuadrito, es viciosa y ahí hace una diferencia a los vicios de acuerdo a que estemos hablando de la posesión de cosas muebles o estemos hablando de la posesión de cosas inmuebles. Dice, la posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza, ¿sí? Y cuando es de inmueble, son adquiridas por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o su representante. Vamos a explicar un poquito esto. Ahí están los vicios. Hurto comprende, digamos, en sentido amplio y no en el sentido estrictamente penal, ¿sí? Porque puede quedar comprendida también la figura del robo, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, ¿sí? Uno sale con su celular y le roban el celular, el que le roba, le puede robar, digamos, y se hace poseedor de la cosa, tiene el ánimo de tenerlo para sí, al celular. Ese poseedor, ¿sí? Cuando media un vicio, y es fácil decir, el de vicioso siempre es de mala fe. Ahora, el de mala fe no siempre es vicioso, de acuerdo al cuadro que hemos visto recién. El de vicioso siempre va a ser, es como el peor de los poseedores. Es vicioso,
no podemos predicar de la buena fe, siempre entra dentro de la mala fe, y dentro de la mala fe también es ilegítimo. Es todo lo que no está bien es el vicioso. En cambio, el de mala fe simple, y bueno, tiene un poquito ahí de beneficio porque es de mala fe, pero no es vicioso, ¿sí? Entonces, es como que es un poco menos no que el otro. ¿M? Ese ladrón que le roba, digamos, el celular en la vía pública, ¿adquiere la posesión del celular? Pregunta. Sí, Sí, sí la adquiere a la posesión. ¿Es una posesión legítima? no, no, ¿Y por qué no? Pregunto, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. ¿Por qué no? Hagamos el ejercicio de por- responder. Porque no porque no importa el es ejercicio que se ejercicio le haga. de, ¿Por qué no? ¿Qué dice? Porque, no importa el porque no me ejercicio dio un del derecho acto real. Ahí está, porque no me dio un acto de qué dice. voluntario y bilateral entre las partes de entregar la posición de la cosa. No hubo un modo de adquisición. No hay un modo de adquisición, ¿sí? Primero, los modos de adquisición podían ser unilaterales o derivados, ¿sí? En este Sí, caso, hay un antecesor, había un poseedor anterior, ¿sí? Él no podía adquirir por apropiación de la cosa porque no era una cosa sin dueño ni abandonada, ¿sí? Y además, como a mediado, digamos, este vicio, ¿sí? Es un poseedor de mala fe y es un poseedor vicioso. ¿Mm? Estafa, la figura de la estafa que conocemos, y el abuso de confianza media en aquellas situaciones cuando quien se encuentra en posesión, en la tenencia de la cosa, tiene la obligación de restituirla a la cosa. Por ejemplo, se convertiría o sería un poseedor vicioso, ¿sí? Un depositario, ¿por qué? Porque el depositario que tiene la obligación de restituir la cosa al depositante. El depósito es un contrato de tipo personal donde una persona le entrega a otra una cantidad de cosas a cambio de un precio para que las guarde, ¿sí? Y con todas las obligaciones que tiene el depositario de la cosa. En este caso, ¿sí? El abuso de confianza, es decir, cuando es requerido a que le sea devuelta o restituida la cosa, ¿sí? Se niega a restituirla, pero no solo que se niega, sino que intervierte su título mediante esta adquisición de la posesión por abuso de confianza, ¿sí? Pretendiendo ser el poseedor de la cosa. Por ejemplo, es demandado por una acción de cumplimiento de contrato, el depositario que no restituye, ¿sí? Puede ser demandado por una acción personal de cumplimiento de contrato, pero cuando contesta la carta documento, él dice, por ejemplo, que no, que esa cosa es de él, ¿sí? Que no le pertenece y que desconoce todo derecho que tenga y lo desconoce el contrato de depósito, ¿sí? Entonces, de esa forma, está intervirtiendo, digamos, unilateralmente ese título y entonces el depositante, que era el poseedor anterior de la cosa, podrá intentar las acciones posesorias contra ese poseedor, digamos que, además de todo lo que hemos dicho que es ilegítimo, que es de mala fe, además es vicioso. En el caso de los inmuebles se aplica por la naturaleza de los inmuebles otro tipo de vicio, adquirido por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. El ejemplo clásico, lo más conocido, el común, en materia de inmuebles, que además constituye una figura del delito penal, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Me digan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No saben? La El usurpación. hurto. No, en inmueble estamos hablando. La La usurpación. usurpación. La Usurpación. Sí. usurpación, la usurpación. Esa sería la usurpación. Es poseedor. Lo que tiene que quedar claro, si volvemos a este primer cuadrito que teníamos acá, que tal vez les sirva, chicos, ¿sí? Para poder ubicarse. ¿Yo qué haría si fuera usted, tuviera que volver a estudiar derechos reales? Bueno, siempre estudiamos, ¿no? En este cuadrito, si yo lo acompaño con los artículos al lado, yo ya tengo desarrollado todo el tema de la clasificación de la posesión. ¿Estamos? Bueno, ¿dónde entraría el Profe, famoso boleto? Sí, diga, ahí le hace una consulta. El diga, lo caso del escucho. ejemplo que usted dio del vendedor, o sea, del servidor de posesión, el cuidador Sí, de la finca, ujú, que le vende al tercero, sí.
que en un momento se lo denomina de buena fe, ¿no puede entrar en mala fe viciosa por abuso de confianza? ¿Sería un abuso de confianza que venda sabiendo de que no es titular? Espere, buena su pregunta, pero ahora le voy a responder. Nosotros hemos hablado recién y nadie ha preguntado de la relatividad de los vicios, ¿sí? ¿Qué significa la relatividad de los vicios? Resulta que un poseedor, miren ustedes, puede ser poseedor de mala fe frente a uno y no frente a otro. Porque dice que los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. ¿Mm? Los vicios son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. ¿Sí? Veamos el ejemplo del señor veamos el ejemplo del ladrón del celular. ¿Sí? El ladrón del celular, ¿sí? Es un poseedor vicioso frente a quién. Vamos a Frente al dueño. suponer que el celular es la Frente al doctora. dueño. Total, no voy a salir a la calle, hoy estoy en mi casa dando clases. Si no, no Frente a doy tu usted. ejemplo, no va a ser que sea premonitorio cuando digo, salgo de la facultad y me roban el celular. Estoy en mi casa, no voy a salir. La doctora le roban el celular. El señor que le Sí. roba, por supuesto, es un poseedor ilegítimo, no adquiere la posesión por ninguna causa que antecede a un título ni por un modo válido. Además es de mala fe y además es vicioso. Y resulta que después este señor del celular había sabido ser, ¿sí? Que tenía una casa que repara celulares, relojes y todo lo demás, ¿sí? Y y además se dedica a vender ese tipo de cosas. Y va la compañera Natalia Heredia, ¿sí? Que justo le han robado esta vez el celular, se va a comprar porque alguien le da el dato, ¿sí? Y lo compra ahí al celular. Ese señor que le robó el celular a la doctora, él tiene una posición viciosa frente a mí, porque los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejerce. ¿Contra quien se ejerce qué? La estafa, el abuso de confianza o el hurto, ¿sí? Él no es un ladrón frente a todos en materia no penal, ¿no? En materia de posesión. Esa es la relatividad del vicio del artículo 19-21. Pero frente a otros, ¿sí? Donde él fue a dejarlo, a venderlo al celular, frente a otro, él no es vicioso. El vicio se califica así en relación a. Eso significa relatividad de los vicios. ¿Mm? No es que la posesión va cambiando su naturaleza, ¿sí? Sino que el poseedor se lo califica de una manera u otra, ¿sí? Respecto de aquel contra quien se ejerce. Ese poseedor, ¿sí? Frente a la compañera Natalia Heredia, digo Natalia porque justo la estoy viendo acá conectada, él no es vicioso porque no ha cometido el vicio contra ella, el vicio lo cometió contra mí, ¿sí? Entonces después cuando Natalia, ¿sí? Adquiere ese celular, la posesión de ella es una posesión, primero, no va a ser, digamos, si le venden, es una posesión, ¿sí? Legítima, una cosa mueble, ella no ha ido al registro ni nada porque un celular, una cosa mueble. Es de buena fe porque ella creía o podía creer que esa persona se la podía vender y además es una poseedora no viciosa. Al ser de buena fe ahí se corta la clasificación. ¿Mm? Entonces, eso significa lo que el artículo habla en el 1921 como relatividad del vicio. ¿Mm? Bueno, Profe, diga. ¿podría dar un ejemplo de el abuso de confianza en los inmuebles? Sí, el abuso de confianza en los inmuebles sería, por ejemplo, ¿qué contrato da la obligación de restituir el inmueble? La La, Yo locación. la le alquilo. locación. Locación, como dato. Yo le alquilo y usted tiene una obligación de restituir porque la locación es por un tiempo y usted no restituye.
Porque usted de pronto, cuando yo le digo intimo la devolución según un contrato, usted dice, no, yo soy el dueño absoluto de la cosa porque yo le he pagado a usted una suma de dinero y no existe tal contrato. Bueno, él ha intervierte unilateralmente el título. Ustedes ya saben que hay causales de interversión que son bilaterales, ¿sí? Que cambian la causa del título, tradicio brevimano, constituto posesorio, y también está la intervención, digamos, unilateral, cuando alguien cambia por sí, sin el consentimiento del otro, la causa de su título. Bueno, ahí es donde viene todo este problema, ¿sí? Ese sería uno de los ejemplos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Hasta acá han entendido todo el cuadrito y los ejemplos? Sí, Sí, profe. Bueno, esto, vamos a volver acá a la diapositiva. Esto lo pedimos siempre, chicos, en los parciales. A veces se los pide como un pequeño esquema de desarrollo, ¿sí? Y a veces lo vamos a pedir, o lo pedimos, ¿sí? Como por ejemplo en algunos supuestos, ¿sí? En algunos supuestos, algún caso, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, resulta que la señora Fiorella Ardiles, ¿sí? Fue a comprar un reloj, ¿sí? En la fotocopiadora que se encuentra ubicada en calle tal, bla, 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 pa, y ha pagado un precio por la cosa. Ujú. ¿Cómo podría calificarla la posesión de la señora Ardiles? ¿Sí? Y usted va a decir, no, es una posesión de mala fe, es ilegítima, ¿sí? Es viciosa, ¿sí? Entonces vamos a preguntarnos esto, bueno, ¿por qué usted dice que todo eso es? A ver, hagamos el ejercicio. ¿Cómo sería la posesión del que adquiere la señora Ardiles comprando, digamos, el reloj en una casa donde hacen fotocopias? Primero, ¿es una posesión legítima o ilegítima? ilegítima. 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 Ujú. Y además ilegítima, ¿cómo se clasifica esa posesión? De mala fe. De mala fe, De mala presunción fe. de mala fe. Hay una presunción de mala fe. Eso me gustó, hay una presunción de mala fe. ¿Por qué? Porque está encasillando Pero es en de uno de los buena fe. casos. ¿Mm? Es de buena fe por la relatividad del vicio, lo que usted explicó recién. ¿Cómo? Pero es de buena fe porque compra, por la relatividad del vicio. A ver, esperen. Ella compra, ¿sí? Ella compra, ¿sí? Pero en el lugar donde ha comprado, ¿sí? Como dicen, hay una presunción de mala fe, porque en ese lugar no se acostumbran a comprar ese tipo de cosas. ¿Mm? Claro. No se Profe, acostumbran a comprar ese tipo de cosas. en ese caso sería una presunción de mala fe simple, ¿verdad? Claro, exactamente, porque ella no entra dentro del hurto, estafa, ella lo compró, como dice el compañero. ¿Mm? Ella la compró y se presume que es de mala fe. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde surgen estos inconvenientes o estas cuestiones de preguntarnos si es de buena o de mala fe? Cuando aparece alguien que dice, no, no, yo tengo un mejor derecho y quiero reivindicar. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejo a reparar mi reloj, ¿sí? En una relojería, yo lo dejo a reparar y el señor de la relojería, ¿sí? Le vende a un tercero. Mala ¿Qué fe pasa con viciosa. ese tercero? Ese Eh, tercero es de buena posesión fe porque legítima. él presume la legitimidad de quien lo está vendiendo, es el efectivo dueño de la cosa. Ajá. Y además, ¿qué pasa ahí? Y resulta que con la doctora, ¿sí? La doctora cuando viene a retirarlo el reloj a la relojería, ¿sí? El señor de la relojería le dice que ya le ha vendido, que le ha vendido a Luciana Lizárraga, dice. Y Abuso la de Y confianza. señora, tendría que iniciar una acción de reivindicación. que ahí me ha gustado eso de reivindicación que ha dicho. Tendría que iniciar la acción de reivindicación la dueña del reloj contra el adquirente, el tercero que lo compró. 1895. Contra el subadquirente. Contra No, el Contra el no. subadquirente. subadquirente. Ay, Debería, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen que voy a debería ganar yo esa directamente con la casa de reivindicación? reloj. Va con la donde lo compró el reloj, no con el subadquirente o con el No, No no, va a adquirente. no. proceder la acción de reivindicación. Sí, porque el subadquirente es el que pasa a tener ahora la posesión.
Claro, Eso subadquirente de buena me fe. gusta esa discusión. El que tiene la posesión es el subadquirente. Entonces la Claro, doctora va a ir, primero le va a reclamar al relojero y le va a decir, bueno, no me devolvé, bueno, habrá, pero el relojero no, si el relojero nunca, digamos, ha dicho que él era el propietario, él lo ha vendido, porque, bueno, era una oportunidad. Pero la adquiere esta tercera, ¿sí? Me ha gustado esto que hablen de reivindicación. La doctora va a iniciar una reivindicación contra la compañera que se me ha ido ya de la Cámara, Lizarra. ¿Y ustedes Estoy creen que va aquí. a prosperar esa reivindicación? no, no procede, no ¿Por prospera, No, qué? No, sí, porque es subadquirente de buena fe a título oneroso de cosa mueble, no procede. no perdida ni robada. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta. ¿Mm? Profe, yo tenía justo esa duda del Ujú, tercero, del subadquirente de buena fe. ujú. También mi duda era si era solamente dentro del ámbito del derecho real o también dentro de la relación de poder se podía dar el subadquirente de buena fe. No entiendo la pregunta. A ver, el subadquirente de buena fe, ¿sí? De cosa mueble, no robada ni perdida y que no sea registrable, eh, respecto de él, la ley le ha dado un efecto que es la adquisición legal, dice el artículo 1895. Adquiere en virtud de una causa fuente, ¿sí? Que no es ningún acto jurídico bilateral, sino que es la ley. ¿Se acuerdan cuando hablábamos los distintos actos jurídicos, las distintas causas fuente? El contrato Sí, ¿Sería como el causa caso de la fuente. posesión vale título? ¿Cómo? ¿Sería el caso de la posesión vale título, lo que se denomina que la Esa, posesión vale título? Bien. exactamente. ¿En virtud de qué? Ahí va otra pregunta, anoten, anoten, anoten. ¿En virtud de qué adquiere ese tercer adquirente? ¿Cuál es la causa de la adquisición de él? la ley, La ley. Hay muy pocos supuestos donde, en reales donde la ley actúa como causa fuente. No vayan a decir la voluntad del señor dueño de la relojería, ¿no? Si él no podía transmitir un derecho, claro. porque no lo tenía. Y tampoco la voluntad de la doctora, si la doctora nunca lo quiso vender, lo dejó para que alguien lo arregle. Bueno, me voy a otro artículo que quiero que lo charlemos. Quedó claro la clasificación de la posesión, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. ¿Es difícil o no? No, No, Es amplio el espectro que cubre. es Pero amplio, es amplio. o sea, con esa estructura que puso ahí en el Power es mucho más claro, digamos. Bueno, yo los invito a que esa estructura, y lo voy a hacer yo para mejorarlo, los invito a que en la estructura esa ustedes pongan al costado los artículos, que no son más de 5 o 6 artículos, porque eso los va a ayudar un montón. Y los va a ayudar también a reflexionar. ¿Van viendo cómo vamos reflexionando, chicos, sobre los artículos? No hay ningún tema aislado acá en reales, chicos. Y cuando hemos hablado también de mala fe y de buena fe, ya hemos hablado, por cierto, de algunos derechos y deberes, digamos, de que tienen la posesión y cómo incide o por qué la importancia de calificarlo. No es lo mismo blanco que negro. ¿Me explicó? Bueno, el famoso boleto de compra-venta. ¿Mm? Bueno, alguna de las chicas no está presente acá y me voy al artículo. Me había dicho, doctora, ¿qué pasa con el boleto? ¿Es justo título? ¿No es justo título? ¿Qué es el boleto? ¿Está acá la persona? Si no, lo vamos a hablar, o si no le interesa en ese tema y quieren que veamos otro, vemos otro. Sí, interesa. ¿Les interesa? Bueno, vamos a ir al artículo. Bueno, hay muchas teorías que explican la naturaleza jurídica del boleto de compra-venta. Acá en reales no es el punto ese, digamos, o sea, no nos interesa acá en reales
definir cuál es el punto de la naturaleza jurídica, porque supongo que en contrato lo estudian en contrato, ¿no? Sí, Sí. Algunos dicen que es una promesa de venta, otros dicen que es una propia compraventa. Bueno, hay muchas posiciones o posturas al respecto, ¿sí? Sin entrar en el detalle de cada una de ellas, nosotros vamos a decir que en materia de derechos reales, el artículo 1896 explica lo que se llama, o lo que se ha llamado en la doctrina, la teoría del título y la teoría del modo. Bueno, en la teoría del título y el modo, desarrollada en ese artículo, hay varias cuestiones claves o centrales a tener en cuenta. Que cuando hablamos de título, esto lo hemos visto mucho en las clases, nos estamos refiriendo no al título de instrumento, sino al título como causa fuente, es decir, qué opera como causa, ¿sí? O como antecedente para que, efectuado el modo, se adquiera un derecho real. Y ahí hemos analizado dentro del título que se entiende por título suficiente, el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Entonces, ahí estamos hablando ya de dos cosas importantes, o de tres, mejor dicho, cuando hablamos de título suficiente, y ahí hablamos del artículo 1892. Dice, acto jurídico, ustedes ya saben la definición de acto jurídico, ¿sí? Revestido de las formas establecidas por la ley y que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. Bueno, aquí aparece el boleto, ¿sí? ¿Qué pasa con este famoso boleto? El boleto dice, puede ser un acto jurídico, y sí, puede ser un acto jurídico, ¿no? Concurren dos partes donde una se obliga a una cosa y la otra se obliga a otra. Los boletos de compraventa generalmente dice, y el comprador vende y el vendedor paga y se efectúa por el precio de 100.000 pesos la propiedad ubicada en tal cual o tal lugar. Ujú. Bueno, a ver, cuando hablamos de boleto, resulta extraña, ¿sí?, la existencia de lo que se llama la escritura pública, ¿sí? Y en materia de inmuebles, nuestro código ha exigido, bajo pena de nulidad, que todas las transmisiones, constituciones, ¿sí?, adquisiciones o modificaciones o extinciones de los derechos reales se efectúen a través o respeten la forma de la escritura pública. Bueno, en el caso del boleto, el boleto no tiene esa forma, más allá de la naturaleza que nosotros podamos entender o qué se trata el boleto. El boleto no tiene la forma o no está inserto, perdón, en una escritura pública que supone la autorización de un escribano público que ha dado fe del acto que allí se ha realizado. Entonces, el boleto, ¿sí?, no puede constituir, ¿sí?, o no constituye dentro de lo que es, ¿sí?, la teoría del título y modo, propiamente un título suficiente. ¿Por qué? Porque si contrastamos la figura del boleto, ¿sí?, con lo que dice el artículo que lo define, el artículo 1892, ¿sí?, vamos a decir entonces que el boleto no es un título suficiente. No es ni lo será, mientras el código esté así, por supuesto. Bueno, ahora, si decimos que el boleto de compraventa no es un título suficiente, de acuerdo a lo que describe el artículo 1892, entonces también estamos diciendo que el modo que viene después del título, ¿sí?, supongamos que mediando un boleto de compraventa alguien me hace tradición de la cosa. Esa tradición que se me hace en virtud del boleto que le antecede, me pregunto yo, ¿hace nacer un derecho real? no, 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 nunca, de ninguna manera, no hay forma.
Miren toda la forma que le estoy diciendo no. O sea que si nosotros tomamos el artículo 1892 y lo tienen ustedes ahí, pueden escribirlo al código. En el segundo renglón del 1892 ponen entre paréntesis, ponen boleto no. No es un título suficiente. ¿Y por qué? Porque si yo lo contrasto con la definición, no cumple, ¿sí?, ni con la forma y tampoco tiene la finalidad Claro, en alguna de las teorías que podamos seguir. ¿Por qué? Porque yo participo de la idea que es un contrato donde las partes se obligan a, ¿sí? Se obligan a. Ni siquiera, ¿sí?, podemos decir que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque la compra-venta, la permuta o la donación, eso sí tiene como finalidad constituir o transmitir el dominio, ¿sí? Ese sería el acto jurídico o la causa jurídica. En cambio, el boleto puede constituir una simple promesa de vender, que no es lo mismo que vender. ¿Mm? No es lo mismo, por ejemplo, que Franco prometa que se va a casar a que se case. Porque a lo mejor en medio de la promesa y de que se case desiste, ¿verdad? Eso que dicen, ay, nos hemos comprometido, me ha regalado el anillo de compromiso. Y bueno, pero no sabemos si se va a casar después. Entonces, hasta tanto no se case, no hay matrimonio. El solo compromiso no tiene el efecto, ¿sí?, de hacer nacer entre esos promitentes, ¿sí?, la figura del matrimonio y todas las consecuencias que se derivan del matrimonio como tal. Consecuencias jurídicas hablo, por supuesto, ¿no? Ya cada uno haga la reflexión de cualquier otro tipo de consecuencia. Bueno, entonces no es lo mismo prometer la venta que vender. Entonces no cumple con la finalidad, ¿sí? Y además tampoco está revestido de las solemnidades que exige la ley, por ejemplo, si habláramos de un inmueble. Lo mismo que en caso de muebles registrables, ¿sí? En caso de muebles registrables, la forma no está dada por el instrumento público de escritura autorizante un escribano, sino que se utilizan los formularios que ha organizado el registro 08 para automotores usados o 01 para automotores, digamos, con la inscripción de 0 kilómetros, ¿sí?, con las firmas certificadas por escribano, pero en la formalidad, la forma para que esa causa jurídica que tiene inmersa, ¿sí?, produzca el efecto de transmitir o constituir un derecho real, necesita que sea en un 08. Usted no va a ir con el boletito ese prearmado que lo ha hecho, ¿sí?, bajan de la computadora el boleto de compraventa del auto, no va a ingresar eso al registro del automotor porque el registro no lo va a recibir, ¿sí?, porque no tiene la forma, no está revestida de las formas establecidas por la ley. ¿Qué pasaba con esto? En el antiguo código, el código Vélez reformado, en el artículo 2355, luego de definirse qué era la posesión legítima, ilegítima y los casos, dice, cuando el título era de nulidad manifiesta, cuando no había derecho a transmitir la cosa, cuando había vicios de forma y demás, se agrega un párrafo con la ley 17711, que es un párrafo que viene a revolucionar a la doctrina y a la jurisprudencia, porque decía, se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles mediante boleto de compraventa, ¿sí? Entonces, muchos creyeron que se considera legítima implicaba, ¿sí?, darle fuerza al boleto de compraventa de tal suerte que cuando alguien celebraba con un cocontratante un boleto de compraventa y en virtud de ese boleto se le entregaba la posesión, ¿sí?, había parte de la doctrina que sostenía que eso era legítimo. ¿Ha visto el cuadrito que yo he puesto en el primero? Es decir, acá volvamos al cuadro, ahí donde dice legítima. Muchos, por el artículo 2355, entendieron, ¿sí?, que se tenía que integrar a la adquisición mediante boleto como legítima. Por supuesto que los que pensamos de manera formalista el derecho real, ¿sí?, y además como otros artículos del código no se habían modificado, dijimos que nadie puede, que la letra del artículo estaba insinuando otra cosa, porque si fuera legítima, nadie la hubiera considerado, no hubiera dicho el texto, se considera legítima, ¿sí? ¿Por qué voy a considerar algo que ya es?
Es como que yo diga, ay, se considera que esto que tengo acá es un anteojo. No, ¿qué voy a considerar? Yo tengo que decir, esto es un anteojo, ¿sí? Entonces, ese se considera, y después tuvo una interpretación, hay un artículo que es de excelente lectura, no lo vamos a tomar porque en realidad ya está excluido del programa, pero si alguno se queda después de este cursado, se queda, digamos, fascinado con los derechos reales, que ojalá que a muchos les suceda. Hay un artículo que escribe el doctor López de Zavalía, donde hace todo un análisis de qué significaba y termina diciendo que esa aproximación o consideración era a alguno de los efectos previstos, como por ejemplo la protección de terceros, porque muchas veces, ¿qué sucede? ¿Sí? Se venden, se producen ventas por boleto y como el boleto muchas veces no se inscribe, se produce una disociación de quien aparece como titular registral y quien efectivamente tiene la posesión, de tal suerte que no se puede establecer una cadena entre los antecedentes de dominio y se llega a un punto donde puede haber un conflicto, por ejemplo, entre un adquirente por boleto que tiene la posesión de la cosa y aquel que ha adquirido mediando, digamos, una escritura y que nunca entró en posesión de la cosa. Entonces ahí comienzan con los conflictos y es el conflicto que se quiso, digamos, solucionar. ¿Cómo ha sido receptado ese conflicto? Se elimina el agregado al el 2355, sería actualmente los artículos 1916 y demás de nuestro código, donde se regula, digamos, o se clasifica la posesión. Si se saca esto de que se considera legítimo, porque el 1892 cierra la puerta al boleto y le dice no, título suficiente es esto, con lo cual no lo venga a poner al boleto acá porque no lo es. Si se cierra la puerta, digo yo, se lo hace más formalista el sistema de adquisición, ¿sí? Y encuentran un lugar ahí para ponerlo al boleto y lo ponen al boleto de compraventa antes de la permuta, o sea, dentro del libro de los contratos, ya se lo saca del ámbito de los derechos reales y se los regula en el artículo 1170. Dice, el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, pero ya no lo ponen contrastándolo al titular de un boleto con el titular registral. Vamos a verlo, vamos a explicar con un ejemplo, porque por supuesto que yo lo entiendo, pero entiendo que ustedes puedan no entender lo que yo estoy explicando. Resulta que el titular registral, el que aparece en la matrícula, es la doctora Florencia Gutiérrez. ¿Mm? Resulta que la doctora Gutiérrez, ¿sí?, que tiene la posesión de la cosa, le ha vendido, sí, por ejemplo, a Franco, ¿sí? Por escritura, ¿sí? ¿No? La doctora estudia derechos reales, no quiere ningún problema, se produce la mutación real, le entrega a Franco la propiedad. Resulta que después Franco, ¿sí?, le vende por boleto al compañero Ochoa, ¿sí? Entonces, le vende por boleto, ¿sí?, al compañero Ochoa y le entrega la posesión a Ochoa, ¿sí? Y Ochoa, ¿sí?, que adquirió por boleto, él cree que adquirió un derecho real, pero no. Él tiene la posesión de la cosa, que es un elemento importante, ya lo tiene, ¿sí? Y resulta que como no se celebró ese acto jurídico de las formalidades que tiene, no se ha producido, de tal suerte que cuando Ochoa vaya y diga, no, yo tengo miedo que no vaya a ser que Franco desconozca y lo va a inscribir al boleto en el registro de Tucumán, registra boleto. El boleto cuando ingresa al registro inmobiliario, ¿sí?, ingresa en una columna distinta del rubro de titularidad, ya nos está diciendo no produce mutación dominial, de tal suerte que el que sigue apareciendo ahí es Franco como titular y al lado hay un boleto, ¿sí?, que el registro lo ha registrado, valga la redundancia, a los fines de que lo conozcan los terceros, ¿sí? Pero resulta que Franco, por ejemplo, a su vez tenía un negocio y ha despedido a empleados. Entonces los empleados le inician un juicio a Franco para cobrarle. Y como tienen miedo que Franco no pague, ¿sí?, le piden al juez embargos sobre bienes de Franco y le traen al juez esta matrícula y le dicen,
Franco es el dueño, ¿sí? Claro, y el juez le va a dar lugar al embargo a pesar de ese boleto, porque el boleto no implica mutación del dominio, ¿sí? Entonces, uno de los temas que prevé el artículo 1170 es eso que dice, el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí, y ahí dan los supuestos. Si el comprador contrató con el titular registral, claro, Ochoa contrató con Franco. Ahora, si Ochoa a su vez le hubiera vendido al compañero Hoyos, que está acá conectado también, y bueno, ya ahí no, Hoyos, ¿sí? No va a poder ampararse. ¿Por qué? Porque ya pierde, ¿sí? Esa cadena que pide acá el comprador contrató con el titular registral y no, Hoyos a contrato con Ochoa, de tal suerte que si vienen los acreedores de Franco y le piden un embargo, ¿sí? A Franco, ¿sí? Hoyos no va a poder venir a decir, oiga, señor juez, según el artículo 1170. Yo tengo preferencia porque tengo la posesión. He contratado con el titular registral, el juez va a decir, no, usted ha contratado con Ochoa, no contrató con el titular registral, ¿sí? El comprador ha pagado como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, claro, para evitar los fraudes entre los acreedores. Dice, si el boleto tiene fecha cierta, ¿cuándo tiene fecha cierta? Cuando ha intervenido, por ejemplo, un escribano para certificar la firma, sabe que tal día han sido puestas ante él. Y si la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o sea posesoria. Claro, ¿cuál es la publicidad que va a tener? No es la publicidad de la inscripción, porque vamos muertos en aquellas provincias donde no se inscriba, sino si esa posesión, por ejemplo, la posesión del señor Ochoa o del señor Hoyo, es conocida por todos, ¿sí? Lo que me interesa mostrarle con esto, chicos, no Le vamos tienen que a dar los tres requisitos, disculpe. todos, todos, no es uno u otro, tienen que ser todos, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el código, ¿sí? Con la confusión generada durante años y las distintas jurisprudencias, porque el conflicto se pone en la mesa acá cuando está disociada la titularidad registral de la posesión, ¿sí? Porque resulta que Franco, ¿sí? Puede ser que ese boleto con el cual le ha vendido él a Ochoa, supongamos que ese boleto nunca se registre y a su vez Franco viene y le vende, ¿sí? Por escritura al compañero Hoyos y dice, y en este acto dice que entra en posesión y cuando Hoyos va a querer tomar posesión lo encuentra el señor Ochoa, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a generar los conflictos, ¿me entienden? Entonces ahí es donde entra a jugar, ¿sí? La cuestión de la posesión, la cuestión de si ha pagado o no, la protección que se quiere dar al tercero. Por eso, ¿sí? En materia registral, ¿sí? Fíjese que el primer punto dice, va a tener preferencia sobre terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si el comprador contrató con el titular registral. ¿Y cómo sabe, cómo el código me exige a mí que yo haya, ahí está el punto de la buena fe, le está exigiendo al comprador ese una buena fe. Y usted iba a decir, ¿y cómo sé yo? Porque él me ha dicho y me ha mostrado la escritura en el bar de la esquina, ¿sí? Donde se sienta la doctora a tomar café. Ahí Franco, ¿sí? Hemos salido a la clase y él me ha mostrado que que él tenía la escritura. Yo soy de buena fe entonces porque yo he contratado con el titular registral. Entonces, yo le voy a decir, en este caso, no era de buena fe. ¿Saben por qué? Porque la buena fe, ¿sí? Según nuestro código, vamos a ir al artículo. Esperen un segundito. Ahí está. Profe, perdón, ¿qué artículo es el de la preferencia? Artículo 1170. Ah, Esperen un bien, gracias. segundito. Sí, por nada. Esperen que me voy a buscarle el otro artículo acá. Tenemos concepto, objeto, estructura, convalidación. Esperen un segundo que quiero buscar. Tradición, inscripción registral 1892. Me esperan un segundito. Ahí está.
Esperen un segundito. Ahí en el grupo de WhatsApp, los doctrinarios que estamos ahí, Ah, estábamos bueno, muy discutiendo bien, sobre espere, eso. espere. Espera un segundito. Sí, sí, espera, 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 que quiero buscarlo acá porque son dos artículos. Estoy con el 1900. Los doctrinarios que estamos acá. Me gusta esa confianza, esa seguridad. Ay, esperen chicos un segundito. Presunción de continuidad. Estoy con una computadora que no uso. Entonces estamos bajando. Doctora, disculpe, una Sí. pregunta corta. Entonces el boleto de compraventa no sería ni título suficiente ni justo título, ¿verdad? No, no, ahora vamos a ver también por qué no es justo título. Adquisición, acá está la publicidad. Bueno, primero, esperen que vamos acá, buena fe, buena fe. Ven el artículo de buena fe, espérenme 2 segundos, chicos. Justo título y buena fe. 1902, ¿sí? 1902 en el tercer párrafo. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene buena fe en la persona que dice que le ha comprado a Franco porque Franco le ha mostrado la escritura en el bar de la esquina? De verdad le ha mostrado la escritura, ¿no? No, no tiene buena fe. No tiene buena fe. ¿Por qué no tiene buena fe? ¿Qué tendría que haber hecho Tendría que para haber tener ido La buena fe? al diligencia registro. necesaria ¿Cuáles son esas Ah, diligencias necesarias? haber solicitado el informe y en los aparte registros. haber visto que Ahí el vehículo dice el coincidía mismo con... artículo, de la constancia registral. Ah, el examen previo de la documentación, se puede entender que la documentación era la escritura y las constancias registrales. ¿Y por qué será que el código es tan malo de exigir todo eso para la buena fe? ¿Qué les parece a Para que le ustedes, quede una digamos? copia y compruebe que tiene buena fe. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, digamos, con el qué tiene, cómo se vincularía esta exigencia de esta buena fe en cosas registrales de decirle que tiene que recorrer un camino, tiene que ir, ¿sí? Tiene que dirigirse a la salta primera cuadra, al registro, a pedir el informe y todo lo demás? para ¿Por proteger qué? al subadquirente. Protección y tercero. Para protegerlo. Pero además, ¿por qué? ¿Qué pasa con los derechos reales? Por el orden público, Ajá, pero algo de más, seguridad jurídica. Para, seguridad jurídica, ¿qué más? para que sean para que oponibles. sean oponibles. Para que sean oponibles. O sea, por qué el código es tan severo con la buena fe en materia registral? Porque cuando nosotros hemos estudiado los derechos reales, hemos dicho que en el derecho real hay un sujeto pasivo universal. ¿Sí? Entonces el código necesita, ¿sí?, que el que se considera de buena fe cuando contrata con un titular registral tiene que recorrer un camino, ¿sí? Y es el camino como el camino de vuelta, porque hay un camino de ida, el camino de vuelta, para verificar, ¿sí?, si ese derecho que está ahí ha sido conocido o puede ser conocido por todos. ¿Mm? Esto también lo salva al tercer adquirente. Lo salva, ¿por qué? Porque le da esa protección de buena fe, lo blinda con la buena fe ante cualquier derecho que tenga de reclamos. Porque si él contrata con este que está acá en el registro y el registro le dice, acá, ¿sí?, con quien quiere contratar es esta persona, además no está inhibido, ¿sí?, registra tales embargos, tal anotación, tal medida y demás, ¿sí? Él habrá confiado en ese registro porque la inscripción es el que le da la oponibilidad, ¿sí?, a este derecho. Entonces, en la lógica que tiene nuestro código, si yo he dicho que el derecho es real por diferentes razones sobre cosas registrables tiene que ser registrado, ¿sí?,
la única forma de oponibilidad o la única forma de ser conocido por mí es que yo acuda, ¿sí?, a ese lugar donde me han dicho que me van a dar a conocer a mí el derecho real, que es distinto entre un acreedor y un deudor, porque el acreedor y el deudor, el sujeto pasivo está determinado, tiene nombre y apellido, domicilio y sabemos dónde está para ir a cobrarle lo que nos debe. En cambio, en el derecho real no. ¿Mm? Esa sería la relación. ¿Por qué no es? Y con esto vamos a terminar, digamos, hemos visto, miren cómo hemos visto varios temas, hemos repasado título y modo, hemos visto buena fe, clasificación de la posesión. ¿Por qué tampoco es justo título? ¿Sí? Profe, acá en Sí. el chat una compañera pregunta, ¿qué pasa si adquirió por escritura y no hizo la registración? Ay, bueno, no tiene oponibilidad. Es exigible entre las partes, pero no es oponible a tercero porque no lo puedo conocer. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, buena pregunta. El registro me dice que el dueño es Franco, ¿sí? Resulta que Franco le vende a la doctora Gutiérrez. Y la doctora Gutiérrez, ¿sí?, no inscribe. Hay escritura, hay entrega de la posesión. El derecho real de dominio, por ejemplo, ha nacido. Sí, Sí, sin miedo. ¿Por qué? Porque la inscripción es de tipo Declarativo. publicitaria. declarativa. Muy bien. Ha nacido entre nosotros el derecho. ¿Es oponible a terceros? No. 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 ¿Por qué? Porque no tiene publicidad. La publicidad es una cuestión que hace que ese derecho sea oponible a terceros. Bueno, ¿qué pasa si no lo inscribe? Entre las dos partes nace el derecho, ¿sí? Pero el tercero, ¿sí?, que viene y que confía en esa información que da el registro, para el tercero, el dueño sigue siendo Franco, no la doctora Gutiérrez, ¿sí? Entonces, si ese tercero, por ejemplo, ¿sí?, embargare por un crédito que tuviera contra Franco, ese embargo, ¿sí?, va a tener prioridad sobre la venta, es decir, y el tercero que venga va a decir, no, 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 yo no tengo por qué soportar el embargo porque en realidad la deuda es con Franco, sí, pero no le ha dado la publicidad al tercero. Entonces, la única manera de que se conozca ese derecho que usted me dice que pasa, ¿nace el derecho de dominio? Sí, porque la inscripción es declarativa, ¿sí? Ahora, ¿pueden prevalerse, los terceros pueden prevalerse de la falta de inscripción? Sí, se pueden prevalecer, salvo que hayan intervenido en el acto, es decir, el escribano que autorizó esa escritura y los testigos de esa escritura no pueden desconocer la transferencia, la mutación de dominio porque ellos han participado digamos, en el acto. De lo contrario sería del código avalar la mala fe. Pero ese tercero, a ese Disculpe, tercero, esa adquisición no le es oponible. ¿Me entiendió? ¿Me explicó? Sí, sí. le hago una consulta. Sí. ¿Y la tradición, o sea, la posesión de la cosa, no es publicidad suficiente? No, en materia de derecho, en materia de cosas registrables, no. Y esto tiene que Bien, ver gracias. con algo que ha dispuesto nuestro código y tiene que ver con la trascendencia y la importancia que tiene en las transacciones, Bueno, digamos, el fenómeno de la seguridad jurídica. No es lo mismo que yo vaya a comprar un sachet de leche al supermercado, donde ¿qué hago? Yo entro, me voy a la góndola de las heladeras y ¿qué reviso el sachet de leche? Que no esté vencido, ¿sí? claro. Lo mismo si me voy a comprar un par de zapatos. Voy, me pruebo, me fijo que sea buena calidad, que me ande y lo pago. En cambio, en materia de autos, no. ¿Sí? Requieren un blindaje, por así decirlo, otra seguridad jurídica. ¿Mm? Perdón, profe, Bueno, una pregunta. Entonces, en el caso de que no se hace la registración, no hay oponibilidad a tercero, ¿puede volver a explicar el tema del embargo? el embargo. En el caso Supongamos que el inmueble aparece a nombre de Franco, ¿sí? Cuando el inmueble aparece a nombre de Franco y Franco le ha vendido a la doctora mediante una escritura pública, pero la doctora no inscribió. Entonces, frente al tercero, ¿quién sigue siendo titular? Franco. Yo. Franco. Bueno, yo dice, Franco, hoy lo hemos hecho dueño de un montón de cosas. Bueno, cuando vamos a suponer que hay un acreedor, ¿sí? Alguien que quiere embargar porque Franco le debe plata. Lo ejecutan en un juicio y le piden al juez una medida de embargo. El Sí, embargo va a ingresar porque obviamente el tercero no sabe de que Franco le vendió a la doctora, no tiene posibilidad de saber, ¿sí? claro. Entonces, ese tercero embargante, ¿sí?, tiene prioridad
y probablemente la doctora va a ir y va a presentar una tercería de dominio, ¿sí? Para decirle, no, 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 que nadie me ejecute a mí, ¿sí? Y probablemente no le van a hacer lugar. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? Este tercero que embargó tenía la posibilidad de no tenía la posibilidad de conocer quién era. Otro Claro. supuesto que puede producirse una colisión, ya no entre embargantes de con derechos personales, sino entre personas que se disputen. Vamos a suponer que Franco le vende a la doctora Gutiérrez, ¿sí? Y la doctora Gutiérrez no inscribe esa transferencia. ¿Mm? Y después Franco aparece vendiéndole, ¿sí? ¿A quién? A Milagros Orellana, que está, y además le entrega la posesión a Milagros Orellana. Miren ese problema. ¿Mm? Milagros Orellana es de buena fe, porque no pudo conocer que Franco había vendido a la doctora Gutiérrez, ¿sí? Y ahí se va a producir una colisión, ¿sí? Además de que Milagros y la doctora lo vamos a ir a buscar a Franco seguramente, ¿sí? Ahí se va a producir una colisión de intereses donde vamos a tener que prevalecer a favor de quién vamos a estar. Si de la doctora, que es la que recibe, si de Milagro, que es la que recibe en primer momento la posesión de la cosa, ¿sí? Porque Milagro es la que tuvo el título, pero tuvo la posesión, adquirió derecho real, y la doctora tuvo el título, pero no tuvo la posesión, no tiene derecho real. ¿A favor de quién nace el derecho real? ¿Mm? Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama la buena fe. Bueno, chicos, tengo que terminar porque me está apareciendo acá que habilitan por horas, digamos, los Zoom y demás, que empieza en 3 minutos, clase dice de no sé cuánto y demás. ¿Mm? Bueno, chicos, vamos bien, vayan estudiando con los contenidos que vamos dando. Eh, el lunes ya hemos hablado con el doctor Yaskayer, que va a haber de nuevo, digamos, una especie de repaso. Vayan anotando temas que no entiendan, porque bueno, la semana que viene ya se terminaría, digamos, el dictado y ya, bueno, ya nos encontraríamos, Dios mediante, en el parcial. ¿Mm? He tomado el tema, no sé si sigue conectada la chica Lagarde, lo tengo anotado acá el tema para tratarlo con Secretaría Académica y bueno, ya le voy a comentar. ¿Mm? Bueno, Perfecto. bueno chicos, Gracias, profe. no, por nada, por nada. Que Gracias, tengan profe. Hasta una linda luego. tarde. Gracias, profe. Por Gracias, nada, buenas tardes. chicos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Buenas tardes, profe.